Cordial saludo. Lunes 24 de abril. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso, lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto de los Hechos de los Apóstoles nos hace pensar en ese interrogante que se han hecho muchísimas personas y que quizás nosotros mismos nos hemos planteado en algún momento de la vida. Incluso ya se han escrito libros tratando de abordar esta cuestión. ¿Por qué le pasa cosas malas a la gente buena? Y es que sin duda hay muchas personas que tratan de vivir según la voluntad de Dios, tratan de ser fieles a sus mandatos, de ser personas de oración, de vivir los mandamientos, personas sacramentales, eucarísticas, y la vida no les va de la mejor manera. Encuentran muchos obstáculos, dificultades, sus proyectos no se cristalizan. Entonces viene ese desasosiego, esa inquietud, ese sentirse incluso abandonados por Dios, y se cuestionan y dicen: ¿cuál es el sentido de vivir bien, de tratar de agradar a Dios si la vida nos va tan difícil? Y la respuesta es sin duda, pues, que todo esto tiene que ver con la misma maldad humana, la maldad que anida en nuestro corazón, el pecado que daña las relaciones del hombre con Dios y con los hermanos. Es el mismo hombre el que se encarga de dañarse a sí mismo o de dañar al otro. Y no podemos desconocer que cuando se trata de personas que buscan vivir según la voluntad de Dios, el mismo Satanás utiliza muchas artimañas para no permitir que él goce de toda la bendición, de toda la alegría y de todo lo bueno que le trae ese seguimiento de Jesús. Debemos pensar entonces más bien, ¿qué es más importante? Los triunfos, los logros, los reconocimientos, las alegrías humanas, terrenas, y entonces más bien no obedezco a Dios para que en este mundo me vaya mejor porque a los malos parece que les va mejor. O entender que nosotros, como diría San Pablo, competimos por una corona que no se marchita. Saber y entender que entre más duras las pruebas, las dificultades y los obstáculos de este mundo, más purificados, preparados estaremos para abrazar lo que el Señor nos tiene preparado, y que nada ni nadie, ni siquiera Satanás,
puede quitarnos. El problema es que nosotros somos inmediatistas, que a veces queremos es hacer negocio con Dios. Yo hago esto para que me vaya bien, y si no me va bien, entonces Dios no me sirvió, ¿no? Debemos hacer una opción por la fe, por la vida en la conversión, en la virtud, en la gracia, a pesar de todos los problemas y las dificultades, seguir luchando con valentía y con fidelidad, porque nuestra mirada está puesta en el cielo, nuestra mirada y nuestra fe, nuestra esperanza están puestas en Dios, que de alguna manera sacará adelante aquello que en esta tierra nos haga provecho, pero sobre todo que nos espera es la gloria en la vida eterna. Por eso Esteban, predicando con la gracia del Espíritu Santo, tiene que hacer frente a aquellos mentirosos, a aquellos falsos testigos. Esto se viene viendo siempre, desde que el hombre es hombre y peca y se aleja de Dios, pues está la maldad, la mentira, la calumnia. Y entendamos, mis queridos hermanos, que toda obra buena, toda obra de Dios tendrá muchos enemigos, tendrá muchos ataques, tendrá muchas fuerzas buscando acabar con el bien, con la verdad. Por eso debemos entender que si somos instrumentos de ese bien y de esa verdad, es para llegar hasta el final, para luchar hasta lo último y no quedarnos rezagados en el camino. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29 nos dice: Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A la luz de este Evangelio podemos también hacernos otra pregunta: ¿por qué buscamos a Jesús? ¿Qué esperamos encontrar al encontrar a Jesús? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Será que solo buscamos a Jesús esperando de Él milagros, favores muy humanos, favores materiales, prosperidad económica, solamente conseguir el empleo, solamente conseguir la sanación de alguna enfermedad? Y todo eso es pasajero. Es importante en esta vida, sí, por eso se lo pedimos a Él. Mas si pedimos de Jesús y esperamos de Jesús solo eso, estamos perdidos. Porque volvemos a lo que ya dijimos hace un momento, vemos en Jesús
un negocio, una posibilidad de algo para mí momentáneo que se acaba. Y Jesús hoy nos dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. ¿Y qué debemos hacer? Y Jesús mismo da la respuesta, que crean en el que el Padre ha enviado, creer en Jesucristo el Señor, y Él mismo tuvo que afrontar la cruz, el dolor, la pérdida, la angustia, la muerte. Por lo tanto, creer en Él es creer en ese Jesucristo completo, el Jesucristo que entregó su vida a favor de los pobres, de los excluidos, el Jesucristo que fue capaz de padecer, de morir martirizado, de morir humillado, crucificado, el Jesucristo que resucita venciendo el poder de las tinieblas y de la muerte, el Jesucristo que sigue dándose después de resucitado a los suyos en pan, en comida, en alimento de salvación. En ese Jesús debemos creer y a ese Jesús debemos seguir, no solo por cuestiones pasajeras, sino, una vez más, buscando con Él la vida eterna, la resurrección, la gracia completa que significa encontrarlo y verlo a Él cara a cara tal cual es. Cuando nosotros entendamos la finitud de nuestra existencia, cuando comprendamos los límites, la limitación de esta existencia humana, podremos entonces entender un poco que nosotros somos seres para la inmortalidad, para la vida, para la resurrección. Y ahí no buscaríamos a Jesús por nimiedades, buscaríamos a Jesús por Jesús, porque creemos en Él, porque queremos seguir su palabra, vivir su evangelio, ser obedientes a sus mandatos. Esa es la obra del Padre. Y sólo así entenderemos también la persecución, superaremos la maldad humana, caminaremos con fe y esperanza por encima de los problemas y las dificultades, sabiendo que todo lo permite Dios para el bien de quienes ama, y que todo en esta vida, asumido con amor y con esperanza, nos purifica, nos prepara, nos ayuda a llegar a ese encuentro con Jesús vivo y resucitado, que nos quiere a nosotros, vivos y resucitados con Él y para presentarnos como ofrenda agradable en el trono celestial al Padre bendito en la compañía del Espíritu Santo. Ánimo, con fe, con alegría y con esperanza, que Jesús está con nosotros. Busquémosle a Él y solo a Él. Feliz día, buen inicio de semana y que el Señor les bendiga.